¿Y si las señales del fin de los tiempos no fueran eventos repentinos ni aislados, sino procesos largos, silenciosos y cuidadosamente descritos en la Biblia? ¿Y si muchas de esas señales no estuvieran destinadas únicamente a una generación específica, sino a todas aquellas capaces de observar con atención y discernimiento? La Escritura habla de un tiempo marcado por guerras y rumores de guerras, por naciones en constante tensión, por sociedades inquietas y por un sentimiento colectivo de incertidumbre. ¿Por qué estos elementos aparecen repetidamente tanto en el Apocalipsis como en las palabras de Jesús registradas en los Evangelios? ¿Por qué la Biblia describe un escenario donde el temor no se limita a una región específica, sino que alcanza a las naciones, a los pueblos y a la humanidad en su conjunto? Jesús advirtió que estas señales no surgirían de forma repentina, ni como un único acontecimiento impactante, sino de manera progresiva, comparándolas con dolores que anuncian un acontecimiento mayor. ¿Por qué esta comparación? ¿Qué quiso comunicar realmente al hablar de un proceso gradual y no de un evento inmediato? Hoy vivimos en una época en la que la información viaja más rápido que en cualquier otro momento de la historia. Conflictos, crisis económicas, tensiones políticas, eventos naturales y un constante estado de alerta forman parte del día a día de millones de personas. Nunca antes la humanidad estuvo tan conectada globalmente y al mismo tiempo tan marcada por la ansiedad, la incertidumbre y el temor al futuro. ¿Es esta inquietud simplemente una consecuencia del mundo moderno? ¿O existe una relación más profunda entre estos acontecimientos contemporáneos y las advertencias registradas en el texto bíblico hace siglos? A lo largo de la historia, muchas generaciones creyeron estar viviendo el tiempo del fin. Sin embargo, la Escritura nunca invitó a fijar fechas, ni a generar pánico, ni a interpretar cada crisis como una confirmación definitiva. Entonces, ¿qué propósito tienen realmente estas señales descritas en la Biblia? ¿Son advertencias simbólicas, llamados a la vigilancia, o recordatorios constantes de la fragilidad humana y de la necesidad de discernimiento espiritual? El Apocalipsis, lejos de ser un libro escrito para causar temor, fue concebido como una revelación, un mensaje destinado a ser comprendido con paciencia, respeto y profunda reflexión. Las palabras de Jesús, por su parte, no buscan alarmar, sino preparar. Preparar la mente, preparar el corazón y preparar la conciencia para tiempos de prueba, confusión y decisiones importantes. A lo largo de este extenso documental, exploraremos cuidadosamente lo que la Biblia realmente dice sobre las señales del fin de los tiempos. No desde el miedo, no desde interpretaciones extremas, y no desde especulaciones sin fundamento, sino desde el propio texto bíblico y su contexto histórico. Porque quizá la pregunta más importante no sea si estas señales están ocurriendo, sino si estamos prestando atención a lo que la Escritura siempre nos invitó a observar. Desde los primeros siglos del cristianismo, el libro del Apocalipsis ha sido uno de los textos más leídos, comentados y al mismo tiempo más incomprendidos de la Biblia. Sus imágenes, símbolos y lenguaje figurado han despertado curiosidad, asombro y, en muchos casos, temor. Sin embargo, la Escritura nunca presenta este libro como un mensaje de pánico, sino como una revelación. De hecho, la palabra Apocalipsis proviene del griego apocalipsis, que significa revelación o aquello que es desvelado. Esta aclaración es fundamental porque nos invita a comprender que el propósito del Apocalipsis no es ocultar información, sino revelarla de manera progresiva y simbólica. A lo largo de la historia, diferentes épocas han interpretado las señales descritas en este libro a la luz de sus propios acontecimientos. Guerras, crisis sociales, persecuciones, colapsos políticos y desastres naturales llevaron a muchas generaciones a creer que estaban viviendo los últimos días. Sin embargo, la Biblia establece un principio clave. Las señales del fin de los tiempos no deben interpretarse de forma aislada ni apresurada. En los Evangelios, cuando los discípulos preguntan a Jesús acerca del fin, Él no ofrece fechas ni cronogramas exactos. En su lugar,
describe un conjunto de señales que se desarrollarían a lo largo del tiempo, advirtiendo que el fin no llegaría de inmediato. Este detalle es esencial para comprender correctamente las señales del fin de los tiempos. Es imprescindible comenzar donde la propia Biblia comienza a tratarlas con mayor claridad, en las palabras de Jesús registradas en los Evangelios. En los relatos de Mateo, Marcos y Lucas, encontramos un momento crucial. Jesús se encuentra con sus discípulos, quienes observan el templo de Jerusalén y se maravillan de su grandeza. Es entonces cuando Jesús pronuncia una advertencia inesperada. El templo sería destruido. Esta afirmación provoca inquietud y lleva a los discípulos a formular una pregunta profunda. ¿Cuándo sucederán estas cosas? ¿Y cuál será la señal de tu venida y del fin del mundo? Esta pregunta, registrada con matices distintos en Mateo 24, Marcos 13 y Lucas 21, establece la base de todo el discurso escatológico de Jesús. Es importante notar algo fundamental. Jesús no responde con fechas. En lugar de eso, ofrece señales que no apuntan a un momento exacto, sino a un proceso. En Mateo 24, Jesús comienza con una advertencia clara. Mirad que nadie os engañe. Esta advertencia ocupa un lugar central en su discurso. Antes de hablar de guerras, de catástrofes o de tribulación, Jesús señala el peligro del engaño. Esto nos revela algo esencial. Las señales del fin de los tiempos no son únicamente externas, sino también espirituales. A continuación, Jesús menciona conflictos entre naciones, guerras y rumores de guerra. Sin embargo, añade una frase clave. Pero aún no es el fin. Esta aclaración es crucial para evitar interpretaciones apresuradas. Guerras y conflictos han acompañado a la humanidad a lo largo de toda su historia. La Biblia no presenta estos eventos como pruebas automáticas del fin inmediato, sino como parte de un escenario más amplio. Jesús continúa mencionando hambres, pestes y terremotos en diferentes lugares. Y nuevamente aclara, todo esto será principio de dolores. Esta expresión merece atención especial. Al comparar las señales con dolores de parto, Jesús introduce la idea de un proceso progresivo, donde los acontecimientos se intensifican con el tiempo, pero no indican un final inmediato. Este lenguaje refuerza la necesidad de discernimiento. No cada crisis es el fin, pero cada crisis forma parte de un panorama que invita a la vigilancia. Lucas, por su parte, añade un elemento significativo. En Lucas 21, Jesús habla de angustia en las naciones, perplejidad y temor generalizado. Describe un estado emocional colectivo, donde las personas se sienten desorientadas frente a los acontecimientos del mundo. Este detalle resulta especialmente relevante porque va más allá de eventos físicos y apunta a una condición humana, la inquietud profunda. Marcos 13, en armonía con Mateo y Lucas, enfatiza nuevamente la advertencia contra el engaño y la necesidad de perseverancia. En los tres evangelios, Jesús insiste en un mismo punto. El fin no llega de manera repentina ni sin advertencias previas. Pero estas advertencias no deben producir miedo, sino preparación. Es aquí donde el Apocalipsis entra en diálogo con los evangelios. El libro del Apocalipsis no introduce un mensaje distinto, sino que amplía y profundiza lo que Jesús ya había anunciado. Sus visiones utilizan símbolos, imágenes y lenguaje figurado para describir realidades espirituales y procesos históricos desde una perspectiva más amplia. Sellos, trompetas y copas no deben entenderse como eventos aislados sin contexto, sino como representaciones de juicios, advertencias y llamados al arrepentimiento. A lo largo del Apocalipsis se repite un patrón constante: advertencia seguida de oportunidad, juicio acompañado de misericordia, señales que invitan a la reflexión antes de un desenlace final. Comprender este patrón nos ayuda a evitar una lectura fatalista del texto. La Biblia no presenta el fin de los tiempos como un evento caótico fuera del control divino, sino como parte de un plan soberano que avanza con propósito.
Por eso, al analizar las señales descritas en los Evangelios y en el Apocalipsis, debemos hacerlo con una visión de conjunto, no aislando versículos, no forzando interpretaciones, sino permitiendo que la Escritura se interprete a sí misma. Este enfoque nos prepara para el siguiente paso: analizar con mayor profundidad las curiosidades, detalles y señales específicas que muchas veces pasan desapercibidas en el texto bíblico. Es allí donde comenzaremos a observar con mayor claridad cómo la Biblia describe los tiempos finales y qué implicaciones tiene esto para nuestra comprensión del mundo actual, para evitar interpretaciones extremas y lecturas fuera de contexto. Jesús advierte sobre conflictos, tensiones entre naciones, crisis, engaños y un aumento generalizado de la inquietud humana, no como una forma de generar miedo, sino como una invitación a la vigilancia y al discernimiento. Entonces surge una pregunta central. Al avanzar desde las palabras de Jesús hacia el libro del Apocalipsis, encontramos un lenguaje notablemente distinto, pero un mensaje coherente. El Apocalipsis no se comunica a través de narraciones lineales, sino mediante símbolos, imágenes y visiones cargadas de significado. Esta forma de comunicación no es accidental. En la Biblia, el lenguaje simbólico aparece con frecuencia cuando se abordan realidades espirituales complejas o acontecimientos de gran impacto. Una de las primeras curiosidades que suele pasar desapercibida es que el Apocalipsis no describe las señales del fin como un único evento final, sino como una secuencia progresiva. Los sellos, las trompetas y las copas aparecen como ciclos, no necesariamente como una línea cronológica rígida, sino como repeticiones que intensifican un mismo mensaje. La humanidad es confrontada con su fragilidad y su necesidad de arrepentimiento. En Apocalipsis capítulo 6, al abrirse los primeros sellos, aparecen figuras conocidas como los llamados jinetes. Más allá de las interpretaciones populares, el texto bíblico presenta estas imágenes como representaciones de realidades que afectan a la humanidad: conflicto, violencia, escasez y muerte. Curiosamente, estas realidades no son exclusivas de un solo periodo histórico. Han acompañado a la humanidad desde tiempos antiguos. Esto refuerza una idea clave. El Apocalipsis no fue escrito para describir un único momento, sino para revelar patrones que se repiten a lo largo del tiempo. Otra curiosidad significativa se encuentra en la insistencia del texto en el concepto de vigilancia. Repetidamente, el Apocalipsis llama a velar, a perseverar y a mantenerse firmes. Estas exhortaciones no están dirigidas a quienes buscan señales externas únicamente, sino a quienes deben cuidar su vida espiritual. Esto nos revela que una de las señales más importantes del fin de los tiempos no es un evento visible, sino una condición interna: la fidelidad. En Apocalipsis capítulo 13 aparece uno de los pasajes más debatidos y curiosos del libro. Sin entrar en interpretaciones especulativas, el texto describe sistemas de poder, autoridad y control que buscan influencia sobre la vida humana. La curiosidad aquí no está en identificar personas o épocas, sino en observar cómo el Apocalipsis retrata la tendencia humana a depositar confianza absoluta en estructuras temporales. Este enfoque permite una reflexión profunda sin necesidad de forzar paralelos directos con acontecimientos específicos. Otro detalle poco explorado es la reacción de la humanidad frente a las advertencias. En varios pasajes del Apocalipsis, el texto señala que, aún frente a señales evidentes, muchas personas no cambian su actitud. Este aspecto resulta inquietante, porque revela que el problema central no es la falta de señales, sino la resistencia al cambio. El Apocalipsis también presenta imágenes de caos natural, movimientos de la tierra, alteraciones en el cielo y eventos que desestabilizan la sensación de control humano. Sin embargo, estas imágenes no son descritas como castigos arbitrarios,
sino como llamados a la reflexión. La naturaleza misma se convierte en un recordatorio de los límites humanos. Una curiosidad adicional es que el Apocalipsis no se enfoca únicamente en el colapso, sino también en la esperanza. A lo largo del libro, cada advertencia está acompañada por una invitación a la perseverancia y a la fidelidad. Esto rompe con la idea común de que el Apocalipsis es solo un libro de destrucción. En realidad, es un texto que confronta, pero también consuela. Al observar estas curiosidades, surge una reflexión inevitable. Las señales del fin de los tiempos no están diseñadas para satisfacer la curiosidad humana, sino para provocar transformación interior. El verdadero énfasis del Apocalipsis no está en descifrar símbolos aislados, sino en comprender el llamado constante a la vigilancia, al discernimiento y a la fidelidad. Esta perspectiva nos permite avanzar con equilibrio hacia el siguiente nivel de análisis: cómo estas señales han sido interpretadas a lo largo del tiempo y qué implicaciones tienen para la reflexión contemporánea, siempre con la Biblia como autoridad principal. Al llegar a este punto del recorrido, es fundamental establecer una distinción clara entre lo que el texto bíblico afirma y las interpretaciones que han surgido a lo largo de la historia. La Biblia presenta las señales del fin de los tiempos como advertencias y llamados a la vigilancia, pero no ofrece un esquema detallado que permita identificar fechas o acontecimientos específicos con total certeza. Esta ausencia de detalles cronológicos no debe entenderse como una limitación, sino como una intención deliberada del texto. Jesús mismo fue enfático al afirmar que nadie conoce el día ni la hora. Por lo tanto, cualquier interpretación responsable debe partir de este principio. A lo largo de los siglos, diferentes corrientes teológicas han intentado comprender cómo se desarrollan las señales descritas en los Evangelios y en el Apocalipsis. Algunas interpretaciones ponen énfasis en el carácter simbólico del texto. Desde esta perspectiva, las imágenes apocalípticas representan realidades espirituales y patrones humanos que se repiten a lo largo del tiempo. Guerras, crisis, engaños y tensiones entre naciones serían expresiones constantes de la condición humana, más que eventos exclusivos de una generación específica. Otras interpretaciones, sin negar el simbolismo, consideran que ciertos pasajes también pueden tener una dimensión histórica concreta. En este enfoque, las señales no se limitan a una lectura espiritual, sino que se manifiestan en acontecimientos reales que afectan a la humanidad. Sin embargo, incluso dentro de esta visión, se mantiene una cautela esencial. La Biblia no autoriza a señalar con precisión cuándo o cómo cada señal se cumplirá plenamente. Existe también una interpretación que enfatiza la idea de cumplimiento progresivo. Según esta lectura, las señales del fin de los tiempos no se concentran en un solo momento, sino que se desarrollan de manera gradual, intensificándose con el tiempo. Esta interpretación encuentra apoyo en las palabras de Jesús cuando compara estas señales con dolores de parto. Los dolores no indican un final inmediato, pero sí anuncian que un proceso está en marcha. Desde esta perspectiva, cada generación es llamada a observar, discernir y reflexionar, sin asumir que ha llegado el desenlace definitivo. Al analizar estas interpretaciones, surge un punto en común. Ninguna de ellas justifica una lectura alarmista del texto bíblico. La Escritura no invita al miedo constante, sino a una vigilancia equilibrada. Una vigilancia que reconoce la fragilidad humana, pero también confía en la soberanía divina. En cuanto a las conexiones con acontecimientos contemporáneos, la Biblia permite una reflexión prudente, pero no una identificación directa y definitiva. Conflictos globales, crisis sociales, avances tecnológicos y cambios culturales pueden ser observados a la luz del texto bíblico, siempre que se mantenga el respeto por el contexto original. El riesgo aparece cuando se intenta forzar cada acontecimiento actual dentro de un símbolo específico. Este tipo de lectura suele generar confusión y desviar la atención del propósito central del texto.
El Apocalipsis, más que ofrecer respuestas cerradas, invita a una reflexión abierta y profunda. Nos recuerda que la historia humana avanza entre momentos de crisis y oportunidades de transformación. Desde esta perspectiva, las señales del fin de los tiempos no deben ser vistas como acertijos a descifrar, sino como llamados constantes a la fidelidad, al discernimiento y a la esperanza. Cada interpretación responsable debe conducir no a la ansiedad, sino a una vida consciente, reflexiva y alineada con los valores que la Escritura presenta. Con esta base interpretativa clara, estamos preparados para avanzar hacia el siguiente paso: reflexionar sobre las implicaciones personales, espirituales y humanas de estas señales, entendidas no como amenazas, sino como invitaciones a vivir con mayor atención y responsabilidad. Después de recorrer las señales descritas en los Evangelios y en el libro del Apocalipsis, es necesario detenernos para aclarar un punto fundamental. El misterio del fin de los tiempos no está diseñado para ser completamente descifrado, sino para ser comprendido dentro de sus límites bíblicos. La Escritura no ofrece un mapa detallado del futuro, sino un marco espiritual para interpretar la realidad humana. Este enfoque nos ayuda a resolver una confusión frecuente. Las señales no existen para satisfacer la curiosidad, sino para orientar la conciencia. Cuando la Biblia habla de guerras, conflictos, crisis, temor entre las naciones y angustia colectiva, no lo hace para anunciar un colapso inmediato, sino para describir el estado de un mundo que se aleja de la estabilidad y de la confianza absoluta en sus propias estructuras. En este sentido, el misterio comienza a aclararse. Las señales del fin de los tiempos no deben entenderse como indicadores cronológicos, sino como síntomas espirituales y humanos. La Biblia revela que el verdadero problema no es la existencia de crisis, sino la reacción humana frente a ellas. Jesús advirtió que el aumento del temor, la confusión y el engaño serían tan significativos como los eventos externos. Esto nos permite comprender que una de las señales más claras del tiempo del fin es la pérdida del discernimiento. Cuando las personas comienzan a interpretar cada acontecimiento desde el miedo, el texto bíblico deja de ser una guía y se convierte en motivo de ansiedad. Sin embargo, la Escritura propone una respuesta distinta: vigilancia consciente. Vigilar no significa temer, significa observar con atención, reflexionar con calma y vivir con responsabilidad espiritual. El Apocalipsis, al describir escenarios de tensión, también revela la soberanía divina sobre la historia. Nada ocurre fuera de control. Nada escapa al propósito mayor que la Escritura presenta. Este es un punto clave para aclarar el misterio. El fin de los tiempos no es un evento caótico que sorprende a Dios, sino un proceso que se desarrolla dentro de su conocimiento. Desde esta perspectiva, los acontecimientos contemporáneos pueden ser observados con mayor serenidad. Conflictos globales, crisis económicas, cambios culturales y tensiones sociales no deben ser vistos únicamente como señales alarmantes, sino como recordatorios de la fragilidad humana y de la necesidad de discernimiento. El misterio se aclara aún más cuando entendemos que la Biblia no invita a escapar del mundo, sino a vivir en él con conciencia. Las señales del fin no llaman a la inactividad, sino a la responsabilidad. No llaman al aislamiento, sino a la coherencia entre fe y vida. En este punto del recorrido, queda claro que el verdadero centro del mensaje no es el evento final, sino la actitud presente. La Escritura dirige la atención no hacia el miedo al futuro, sino hacia la fidelidad cotidiana. Así, el misterio del fin de los tiempos deja de ser una amenaza y se transforma en una invitación constante a vivir con discernimiento, esperanza y profundidad espiritual. Esta comprensión nos prepara naturalmente para el último paso del documental, una reflexión final que reúne todo lo aprendido y nos devuelve al propósito central de la Escritura. A lo largo de este recorrido, hemos explorado con cuidado uno de los temas más profundos y complejos de la Biblia:
Las señales del fin de los tiempos. Hemos visto que la Escritura no presenta estas señales como anuncios diseñados para provocar temor, sino como advertencias que invitan a la reflexión. El Apocalipsis y las palabras de Jesús no nos conducen a una lectura apresurada del futuro, sino a una comprensión más consciente del presente. El verdadero mensaje no se encuentra en descifrar cada símbolo ni en identificar cada acontecimiento, sino en aprender a observar con discernimiento. Las señales descritas en la Biblia nos recuerdan que la historia humana es frágil, que los sistemas cambian y que la confianza absoluta en lo temporal siempre es limitada. Sin embargo, también nos recuerdan que la Escritura ofrece una perspectiva más amplia, donde la esperanza y la responsabilidad ocupan un lugar central. El fin de los tiempos, más que un evento final, se presenta como un llamado constante a vivir con atención, coherencia y profundidad espiritual. Cada generación es invitada a observar los signos de su tiempo, no para caer en el miedo, sino para fortalecer su discernimiento. Porque el verdadero desafío no es reconocer las señales, sino comprender qué nos piden en nuestra vida cotidiana. Este documental no busca ofrecer respuestas definitivas, sino abrir preguntas que acompañen la reflexión. Preguntas que nos invitan a leer la Escritura con mayor atención, respeto y profundidad. Y este recorrido no termina aquí. La Biblia está llena de misterios, curiosidades y detalles que a menudo pasan desapercibidos. Textos que guardan significados profundos, símbolos que invitan al discernimiento y enseñanzas que siguen siendo relevantes para nuestro tiempo. Si deseas continuar explorando estos temas con respeto, profundidad y fidelidad al texto bíblico, te invitamos a acompañarnos en los próximos documentales. Los secretos de la Escritura. Los misterios que la Biblia nunca explicó. Suscríbete al canal y sigue descubriendo, paso a paso, los misterios ocultos del texto sagrado. ¿Cómo distinguir una crisis histórica común, propia de la condición humana, de aquellas señales que la Escritura describe como características del tiempo del fin? Para responder a esta pregunta, es necesario regresar al contexto en el que estas palabras fueron escritas. El Apocalipsis fue dirigido originalmente a comunidades reales, que enfrentaban persecución, incertidumbre y profundas pruebas. Sus símbolos, por lo tanto, no eran códigos secretos arbitrarios, sino mensajes cargados de significado para quienes los leían dentro de su contexto histórico. Comprender esto nos ayuda a evitar un error común: interpretar cada símbolo exclusivamente a partir de nuestra realidad contemporánea. La Biblia invita a un equilibrio: observar los acontecimientos del presente sin perder de vista el mensaje original del texto. A lo largo de este documental, analizaremos cuidadosamente las señales del fin de los tiempos descritas tanto en el Apocalipsis como en las palabras de Jesús registradas en los Evangelios, no con el objetivo de establecer conclusiones definitivas, sino para comprender qué quiso comunicar realmente la Escritura al hablar de estos acontecimientos. Porque solo al respetar el contexto bíblico, histórico y teológico, podemos acercarnos a una lectura más profunda y responsable de este misterio. Y es desde esta perspectiva, de respeto, análisis y reflexión, que comenzamos nuestro recorrido por uno de los temas más inquietantes y fascinantes de la Biblia: las señales del fin de los tiempos.